amigos, soy Luis Bailey, conductor del programa Esto es Ventas con Luis Bailey. Las ventas son la esencia de todo negocio y toda actividad en la vida. Sin embargo, se enfrentan a una situación muy complicada, con productos cada vez más diferenciados, con gente cada vez más formada, más informada y más exigente, lo cual exige cada vez profesionales de mayor calidad. En esta oportunidad tenemos una entrevista muy especial con Paola Givilini. Paola es coach ejecutiva, consultora y docente especializada en habilidades directivas. Vamos a tocar el tema de eficacia personal. Hola Paola, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, un gusto participar en tu programa. Muy bien, Paola. Vamos a hablar de eficacia personal, ¿no? Eh, muchos, muchos profesionales, sobre todo en el área comercial, se quejan que no llegan a sus resultados, que no llegan a los rendimientos, ¿no? Que les falta tiempo y dan muchos argumentos. Y lo que vamos a ver ahora es descubrir las formas que debemos, o los protocolos o los procedimientos que debemos desarrollar para ser más eficaces personalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos a menudo que los ejecutivos no son positivos, ¿no? Son reactivos, digamos. ¿Cuáles son las principales barreras hacia la proactividad? Entendiéndose por la proactividad la falta de positivismo. Lucho, te agradezco por la pregunta. Definitivamente la proactividad es una de las principales competencias que yo veo para un equipo de ventas o para un gerente de ventas o para un equipo comercial. ¿Y por qué considero que es una de las principales competencias? Porque justamente la proactividad es una habilidad que te permite cómo manejar los diferentes problemas que se te presentan en el día a día. Y todos sabemos que tener a cargo un equipo de ventas o ser el ejecutivo de ventas y tener que lidiar con el famoso no, con el manejo de objeciones y con tantos problemas que se nos presentan, no es tarea fácil. Entonces, la proactividad, ¿no? ¿A qué te ayuda? Te ayuda primero a asumir la responsabilidad, ¿no? Segundo, a tomar la iniciativa. Y tercero, es ante un problema, tú tienes siempre una zona de no acción y una zona de responsabilidad. En la zona de no acción encuentras todas aquellas cosas que tú no puedes cambiar. Yo no puedo cambiar el clima, yo no puedo cambiar el mal humor de mi jefe, yo no puedo cambiar los clientes. Hay clientes fáciles, difíciles, de todo tipo, de toda tipología. Sin embargo, ¿no? Existe una zona de responsabilidad. Entonces, muchas veces las personas, cuando no tienen una actitud proactiva, sino más bien tienen una actitud reactiva, ¿qué hacen? Buscan excusas, buscan culpables, no es que no tengo un buen precio, no es que no me dieron un buen descuento, no que me tocó una mala zona, no que me tocó un mal cliente. Sin embargo, ¿no? Si tú entras ya a la zona de responsabilidad, ¿qué haces? Dices, ok, este es el problema, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? No te quedas frente a qué no puedo hacer, cuáles son las barreras, no, ¿qué puedo hacer? Y por eso el positivismo que tú mencionas, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Mediante la creatividad, ¿no? Viendo, ok, este es el problema, y un brainstorming lo puedes hacer con tu equipo, lo puedes hacer de forma individual, lo puedes hacer en diferentes situaciones, pero es eso, ¿no? Esa es la proactividad. Muchas veces creemos que la proactividad solo es tomar la iniciativa, sin embargo, va más allá, es asumir la responsabilidad, ¿no? Y no quedarte con el problema, con esa actitud reactiva. Correcto. Ahora, partiendo del concepto de responsabilidad, la palabra responsabilidad, responsibility, ¿no? Response, respuesta, ability, habilidad, habilidad para responder. Entonces tú tienes un estímulo y eso me parece fundamental en la gente de ventas, ¿no? Tienen un estímulo y ven el medio vaso vacío. Nunca van a llegar a ningún lado. Nunca. Entonces, tenemos que generar un chip, digamos, Paola, de tal forma que la gente, ante cada respuesta, vaya viendo una forma de ver la parte positiva, ¿no? Y el tema de no acción también es fundamental, ¿no, Paola? Si tienes un radio de no acción, es como si estuvieras golpeándote contra la pared con algo que no vas a solucionar, ¿no? Entonces, la habilidad, digamos, para, para descubrir que hay cosas que tú no puedes cambiar, te vas hacia las cosas que quieres cambiar, ¿no es cierto? Ahora, Exacto. desde tu experiencia, Paola, ¿qué hace la diferencia entre las personas proactivas y reactivas? ¿Notas muchas diferencias? ¿Notas diferencias en los resultados, en su vida personal, en su vida profesional,
en su salud, en los diversos ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos? Sí, totalmente. Y bueno, creo ahí que podemos crear se puede decir, una línea entre lo que es una persona proactiva que está muy íntimamente ligada a lo que es una persona eficaz, ¿no? Ujú, Justamente una de las características de una persona eficaz tiene que ver con ser proactiva, pero esa es una de las características. Entonces, ¿qué te lleva a levantarte todas las mañanas siendo proactivo, ¿no? Y tú me decías, ¿cuál es la diferencia con una persona que no es proactiva, es una persona reactiva? Justamente una persona eficaz o una persona que tiene eficacia personal, ¿no? Tiene para mí 5 características principales. Te podría hablar de muchas, pero te voy a mencionar las 5 principales. Número 1, se lidera a sí misma, ¿no? O sea, tú dices, cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero lograr, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que tengo que desarrollar. ¿Mm? O sea, no te dejas guiar por la situación que haría una persona reactiva. Yo ujú. tomo las decisiones. O una fotografía de mí mismo cuando cumplo 80 años de edad, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? Para eso, ¿qué necesito hacer hoy día? Vas construyendo, ¿no?, tu vida en base a tus decisiones del día a día. Número 2, ¿qué hace una persona eficaz? Se conoce, ¿no? Y conocerse no es tarea fácil, porque no es que todos los días me digo, a ver, ¿cómo soy? Para eso, ¿no? Uno lee, para eso uno se puede meter a coaching, para eso uno puede hacer herramientas, ¿no? Para descubrir básicamente cuáles son tus fortalezas, ¿no? ¿Qué es lo que me está ayudando a mí en la vida a lograr mis objetivos? Llámese en ventas, llámese en mi vida profesional, llámese en mi vida personal, pero cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis oportunidades de mejora, ¿no? Ahí Muchas nomás veces, permíteme preguntarte, Paula, sí, ¿cómo es el proceso de autoconocimiento? ¿Cómo describirías tú el proceso de autoconocimiento? ¿Qué pasos ok. deberías hacer? Luchito, el proceso de autoconocimiento, ya, un proceso tan simple, pero aunque no lo creas, muy pocas personas entran a este proceso. El primer paso, para que tengas una idea, el primer paso del proceso de autoconocimiento tiene que ver con el autoanálisis. Dicen que más del 90% de las personas ni siquiera han entrado a ese primer paso. O sea, viven su vida de forma automática, ¿no? Me levanto, me lavo los dientes, voy a trabajar, ni siquiera yo decido dónde quiero trabajar, necesita. Entonces, lo vives de forma automática. Es decir, el ritmo de la vida se vuelve tu protagonista. En vez de ser tú el que escribes el guión de tu propia vida, ¿no? Es todos los días haces las cosas de forma rutinaria. Entonces, el proceso de autoconocimiento primero empieza con un autoanálisis, conocerme, qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, cuál es mi motivación, qué es lo que hago bien, qué es lo que puedo mejorar, ¿no? Ese es el primer paso. Ahora, te puedes quedar ahí, ¿no? Te puedes quedar ahí, por ejemplo, descubrir y decir, Pero ah, ok, ahí nomás, Paula. Entonces, yo defino qué es lo que hago bien y qué es lo que puedo mejorar. Ok. Entonces hago un autodiagnóstico y digo, ok, hay áreas de mejora. Soy consciente de mi incompetencia. Correcto. Entonces, luego, conscientemente debería llegar al siguiente peldaño y ser competente. O sea, conscientemente paso de mi incompetencia a una competencia. ¿Cómo hacerlo? es que justamente lo que acabas de decir es vital, porque el primer paso es simplemente un autoanálisis, pero el Correcto. segundo paso tiene que ver justamente lo que acabas de decir, hacer consciente lo inconsciente, es decir, la aceptación de que, Ajá. por ejemplo, en el autoanálisis, en un 360 que te pueden hacer, tu jefe te dice, ¿sabes qué? Creo que reniegas demasiado o no llegas temprano, o sea, cualquier feedback que te den, y tú ya llegaste al primer paso, que es el autoanálisis. Pero después tú puedes decir, no, yo no reniego demasiado, lo que pasa es que me hacen renegar. Eso sería una actitud reactiva y no una actitud proactiva. Entonces, el segundo paso del proceso de autoanálisis es la aceptación. Darme cuenta, ok, listo, si hay 20 personas que me están diciendo lo mismo o yo misma me estoy dando cuenta que lo descubro constantemente, ya viene el segundo paso que es la aceptación. Y hay personas que se quedan ahí para siempre. O sea, inclusive se vuelven orgullosas, ¿no? Ah, sí, puedes renegar demasiado. Ah, sí, puedes renegar demasiado. Pero no hacen nada para llegar al tercer paso, ¿no? Que el tercer paso tiene que ver con decir, ¿y ahora qué vas a hacer para cambiar? ¿No? Generar un plan de acción, un plan estratégico personal. ¿Quiénes tienen un plan estratégico personal? Muchas veces tenemos planes estratégicos de negocios, de ventas, pero no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que tenemos que ver qué también lo estamos haciendo. Y de ahí el último paso,
que tampoco es fácil, porque hay que comprometerse. Si yo decido que quiero bajar de peso, no voy a agarrar y voy a decir, ya, voy a ir 2 días al gimnasio, me peso, como no bajé de peso, ya tiro la toalla. Y ahí viene otra característica de la proactividad, que es nunca, 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 ¿no? Darse por vencido. Porque si no, obviamente, ¿sabes cuántos tuvo Tomás Edison antes de inventar el foco de la luz? No fueron uno, no fueron 100, fueron más de 1000, casi 2000 experimentos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ya, voy a hacer esto, pero al final no lo haces. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Que no todos pasan por todos estos peldaños, porque te puedes quedar en uno de esos y obviamente no avanzas. Ok, ahí yendo un poquito a este tema, ¿no? Ok, está claro, soy una persona que me he capacitado, digo, ok, acepto, ok, hago mi planeamiento personal. Como tú dices, es muy fácil hacer el planeamiento de una empresa, pero a menudo es muy difícil hacer mi propio planeamiento. Y entre, y entre la conciencia y entre la decisión y la acción hay una brecha, ¿no es cierto? ¿Qué sugerirías a las personas que nos están viendo para transitar del plan, de la decisión, del planeamiento, de la visión mía en el futuro, de lo que quiero mejorar, para hacerlo? ¿Qué Muy bien. dirías tú? Bueno, como en un proceso de ventas, todo empieza por una buena planificación, ¿no? Y una buena planificación empieza con que tú desarrolles primero objetivos a largo plazo, los vayas bajando a objetivos anuales, objetivos mensuales, objetivos semanales y vayas todos los días, ¿no? Trabajando en esa visión, ¿no? En ese cambio, en eso que tú has decidido hacer. Entonces, muchas veces nos planteamos metas muy, ¿cómo te puede? Como en ventas, ¿no? En ventas muchas veces los jefes de Muy, ventas te muy, dan muy que metas no que son llegan, pues no llegan, no imposibles hacen de metas llegar. smart. Ok, Claro, y en vez de motivar a las personas, también terminan desmotivándolos. Entonces, igual tú, si yo, por ejemplo, me pongo una meta como, yo qué sé, bajar, voy a decir cualquier cosa, ¿no? 10 kilos en una semana, jamás lo vas a hacer, entonces eso te va a desmotivar. Entonces, lo que yo sugiero es que si bien es cierto tienes un objetivo, siempre te pongas metas a corto plazo. Ok, quiero bajar 10 kilos en 3 meses, la primera semana quiero bajar, no sé, 1 kilo, ¿no? Entonces eso te va permitiendo que poco a poco no tires la toalla y no te desmotives, ¿no? La motivación justamente parte por eso, por tener un objetivo claro y hacer las cosas te provoque o no te provoque. Y ahí viene el compromiso. Ese es el verdadero compromiso. Cuando tú dices, me comprometí en correr todos los días. Listo. Dijiste que lo ibas a hacer. Bueno, no te provoca, qué pena. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Un compromiso contigo mismo. Y bueno, correcto. imagínate que algo pasó ese día. Bueno, el día siguiente dices, bueno, ya que no corrí el día de ayer, voy a correr un poquito más el día de hoy, ¿no? Y vas avanzando constantemente y obviamente felicitándote por los pocos logros o los muchos logros que vas alcanzando para inflar el globo de la motivación. Pequeñas metas, grandes logros. Pequeñas metas, grandes logros. Y subordinar tu intención a lo trazado, ¿no? O sea, hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan, pero las tienes que hacer, ¿no? Si eso va con tu visión y tu misión en buena hora, ¿no? Yo con mi perfil de vendedor no me gusta cobrar, pero tengo que hacerlo. ¿Qué hago? Cobro, ¿no? Entonces, obviamente, subordinar nuestros intereses a lo que tú tienes, ¿no? Ahora bien, vamos con este tema, Paula. Definir en mi proceso de mejora mi visión y mi misión personal, ¿me ayuda? ¿Cómo me ayuda? Si me permites, antes de entrar a la visión y misión, me quedé con lo último que dijiste, si me parece interesante o oportuno acotar algo más, ¿no? Tú dijiste, yo no soy bueno, o no sé si dijiste no soy bueno o no me gusta No el me hecho de gusta, la... No te gusta, no me ¿cierto? gusta cobrar. Entonces, por ejemplo, una persona eficaz, y en esto hay una lectura que me gusta muchísimo del libro de Wayne Dyer, Mis zonas erróneas, el cuarto capítulo que se llama La ruptura con el pasado. Y justamente te habla de que normalmente tú te describes, yo soy malo para las matemáticas, o yo no soy bueno para las cobranzas, o yo no soy bueno para prospectar, o no me gusta esto. Sin embargo, ¿no? Que la única forma de romper con ese yo soy es, por ejemplo, yo soy tímido, ¿no? Me acerco a ese grupo de personas, pero no me atrevo a hacerlo, ¿por qué? Porque soy tímido.
Entonces, ¿cómo quebrar el círculo de yo soy? Es decir, bueno, si yo soy malo para las matemáticas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Estudiar, 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 estudiar. Finalmente, hasta que ya quiebres ese finalmente yo soy. Entonces, ok, no me gustan las cobranzas. ¿Cómo haces para que algo te guste? ¿No? Cuando tú te sientas bueno, cuando te sientas que lo haces bien. ¿Y cómo aprendes las ventas? En otras personas, ¿no? Entonces, yo me reuniría con las personas de mi equipo que lo hacen bien y trataría de ver, ajá, qué bueno, puedo usar esa estrategia y ahora esta estrategia, hasta que finalmente ya te sientas cómodo, entonces finalmente puedes aniquilar ese yo soy, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos nos las ponemos para evitar las cosas que no nos gustan o para, no sé, echarle la culpa a alguien más, ¿no? Y por ahí Claro. iba la cosa. Otra forma también podría ser la visualización positiva, ¿no? O sea, estoy viéndome, antes de levantarme de la cama, estoy viéndome cómo le estoy cobrando a esta persona y me está pagando contento. Bueno, no estaba como contento, pero me dejó entender. Entonces, otra forma es hacer una visualización de positiva y de tal forma que entras con mayores energías, ¿no? Ya jugaste el partido antes, ¿no? Eliminar esas Justo lo que creencias acabas de, distorsionadas. Justo lo que acabas de mencionar, o el de la visualización, ¿no? Que podrías hacer, justamente tiene que ver mucho con la pregunta que me acabas de hacer, que te la corté porque quería ver el otro, de por qué creo, si creo o no creo que una persona deba tener una visión y una misión clara, y estoy totalmente convencida que sí. Porque ¿cómo tomas decisiones en la vida si no sabes lo que quieres? Entonces, muchas veces tomamos decisiones como vayan viniendo, ¿no? Pero eso no es ser proactivo, porque tú no estás tomando decisiones en base a lo que quieres, sino en base a lo que va viniendo, ¿no? Es como que estés en un río, ¿no? Y va viniendo, no sé, yo qué sé, una paja, una pluma, y vas agarrando las cosas, pero tú en verdad lo que estás buscando es un tronco. Entonces, yo no puedo encontrar algo que no he, pues, que no he delimitado exactamente qué es lo que estoy buscando. Y justamente eso es la visión, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo me veo de acá a 10 años? ¿Cómo me veo de acá a 5 años? ¿Cómo me veo de acá a final de año? Y obviamente no significa que necesariamente lo alcances o que tengas que cuando llegues a ese punto vas a ser feliz, porque justamente todos sabemos que la felicidad, y por eso existe la película de En búsqueda de la felicidad, no es cuando llegues a, sino es en disfrutar el camino. Entonces uno nunca sabe si a la hora de la hora tú te planteaste una visión, un objetivo, quizás a la hora, no sé, en algún momento determinado se te presenta otra opción, pero quizás esa es una mejor forma de llegar a tu objetivo, o quizás es otro objetivo que no, pero el objetivo es lo que te mantiene, la motivación viene cuando tú tienes un motivo para salir de la cama. Entonces, si tú no tienes ese motivo, ese motor de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero en mi vida? O sea, ¿cuál es mi sentido de propósito? O sea, ¿para qué estoy acá? Yo tenía un alumno que me decía, Paola, yo ya escribí 5 libros, ya tengo 7 hijos, ya planté no sé cuántos árboles y no le encuentro el sentido a la vida. Entonces, justamente una de las herramientas que yo siempre sugiero que desarrollen para encontrar el sentido de propósito, que es el primer paso justamente para después delinear tu visión, misión, plan estratégico, objetivos, es el Ikigai, ¿no? No sé si has oído hablar del Ikigai, pero es una herramienta súper poderosa, una parte de una filosofía japonesa de encontrar el sentido de propósito, ¿no? Que busca una interacción entre lo que te gusta, para que eres bueno, ¿no? Para lo cual te podrían pagar y encima lo que necesita el mundo. Imagínate qué bonito. Perfecto. Estabas, dice que hay expertos que han entrevistado, por ejemplo, a los japoneses, donde está el nivel de millonarios per cápita más grande del mundo. Y le preguntan a un japonés, y al $1.000.000, y le preguntan, ¿eres feliz? No. ¿Y por qué? Siento que me falta algo. Cuando tenga 2 millones, voy a ser feliz. Y el que tiene 10 millones, y hasta los 10 millones, ¿eres feliz? Mm. Siento que me falta tener un avión privado. Y cuando tiene un avión privado, dice, me gustaría tener un avión privado más grande. El hecho de tú ver, a veces, es que la felicidad no consiste a menudo en llegar a donde quieres llegar, ojo, sino disfrutar, como dices tú,
Yo, yo le llamo la visión invertida. O sea, tú te pones a pensar y dices, ¿cómo estaba yo hace un año? ¿Cómo estaba yo hace un mes? ¿Cómo estaba la semana pasada? He avanzado, ¿no? Porque tú llegaste y dices, tú no puedes, no deberías, de mi óptica, limitar la felicidad a lograr algo, ¿no? Voy a ser feliz cuando gane 100 o cuando me compren un casa. ¿Y comprar tu casa, eres feliz? Probablemente la respuesta es no, porque siempre va a haber algo más, ¿no? Y para eso lo que tú comentas, ¿no? Justamente hay una fórmula que me da risa porque muchas veces la uso en mis cursos de servicio al cliente, ¿no? Y que tiene que ver también con ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas si un producto es de calidad? Es la diferencia entre tus expectativas y lo que recibiste. Y eso tiene que ver mucho con la felicidad, ¿no? La fórmula de felicidad, porque existe una fórmula de felicidad, ¿no? David Fishman escribió un libro de la alta rentabilidad de felicidad que es muy bueno y que te dice que la fórmula es simplemente es simple, es la diferencia entre lo que yo espero tener algún día y lo que tengo. Entonces, mientras más valores lo que tienes, vas a ser más feliz. ¿Me hago entender? ¿No? Correcto. Entonces no es una constante búsqueda por ahí, y cuando llegue ahí, cuando tenga ta, cuando me case, cuando ta, sino simplemente es valorar lo que tienes. Y eso Y es como dices tú, fundamental. ¿no? Si tienes unas expectativas muy altas, es como la calidad de un servicio. Quieres algo infinitamente mejor, no va a ser feliz, ¿no? Igual. Y es a la inversa, este servicio fue bueno y es mejor que el de hace un mes. Ajá, entonces estamos mejorando. Cuéntame un poquito, Paola, el tema del tiempo. ¿Cómo identificar? Porque el tiempo es, a pesar de que tenemos más tecnología, cada vez tenemos menos tiempo. Ujú. Sí, Mi pregunta es, ¿cómo otra identificar vez el mi chiste. los ladrones del tiempo? Ya. Bueno, yo estaba hablándote justamente de para mí, las 5 principales características de la persona eficaz, ¿no? La primera es que se lidera a sí misma, la otra es que se conoce sus fortalezas, oportunidades de mejora. La tercera tiene que ver con tener una visión y misión determinada y definida. Y la cuarta justamente tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Es, ok, ya tengo claro lo que quiero en la vida, ¿no? Ya tengo claro mi visión, misión, lo he bajado a objetivos anuales, los he bajado a un plan estratégico. Ahora el tema es, ¿y cómo me alcanza el tiempo? O sea, ¿cómo me puede alcanzar el tiempo para todo lo que puse, ¿no? Quiero hacer deporte y quiero ser una buena mamá y quiero desarrollar mi empresa propia y además quiero dictar clases y además quiero, y te pones, empiezas a poner tantas metas que dices, ¿y ahora por dónde empiezo? Y justamente una de las características de la persona eficaz es que sabe administrar ese recurso tan escaso y tan valioso que es el tiempo. No, una herramienta que utilizo mucho justamente para poder establecer prioridades, porque muchas veces creemos que todo es importante y todo es urgente. Todo es importante y todo es urgente. Y el primer paso es justamente distinguir cuál es, qué es lo más importante, ¿no? Porque tú vas a tener una lista de pendientes cruzando todos tus roles y la pregunta es, ¿y por dónde empiezo? Porque está claro que cuando le dedicas tiempo a algo, se lo estás quitando a otra actividad. Entonces, ¿a qué le quieres dedicar tu tiempo? Entonces, hay un libro que también me gusta muchísimo y lo recomiendo, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, el hábito de primero lo primero, ¿no? Es decir, cómo establecer prioridades. Y te habla de los famosos cuadrantes de administración del tiempo, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Y eso qué significa? Que simplemente una vez que hagas tu lista de pendientes, que eso lo hace todo el mundo, el siguiente paso es clasificarlos en base a la importancia y a la urgencia. Y una vez que los has clasificado, ¿qué hago con los Q1 que son importantes, urgentes? Los hago ya. ¿Qué hago con los Q2 que son importantes, pero no necesariamente los tienes que hacer? Los planifico. Es decir, decido cuándo los voy a hacer. ¿Qué hago con los Q3 que no son importantes para ti, pero sí para otros, por algo son urgentes? Entonces, o los delego o le dedico un tiempo prudencial. ¿Y qué hago con los Q4? Mis favoritos, que son ni importantes ni urgentes, que son los famosos ladrones de tiempo, aprendo a decir no. Y muchas veces creemos que se trata de administrar el tiempo, pero no, se trata de aprender a gestionarte a ti mismo, porque eres tú el que tiene que delegar, porque eres tú el que tiene que aprender a decir que no, porque eres tú el que tiene que cerrar las redes sociales y no quedarte toda la noche con las redes o ver de tener reuniones efectivas con tu equipo. Entonces, el primer paso empieza porque tú aprendas a gestionar tu tiempo y tú seas el piloto de tu vida.
¿Qué quiero hacer en este momento, en este minuto con mi vida? ¿Qué es lo más importante? ¿No? Y eso es fundamental. Es interesante, ¿no? Porque Stephen Covey, maestro de maestros que falleció, escribió también Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y el valor del tiempo. Y en un video sale donde hace una prueba, seguro que lo has visto, ¿no es cierto? Donde tienes un montón de piedritas chiquitas, ¿no es cierto? Y tienes que meterlo en un balde junto con piedras grandes y al final no sabes cómo ponerlo, ¿no? Y la moraleja es que encárgate de las piedras grandes porque las piedras chiquitas se van a ir metiendo entre las piedras grandes, ¿no es cierto? En resumen es, eh, encárgate, preocúpate de las piedras grandes, que son las actividades del primer cuadrante, importantes y urgentes, ¿no es cierto? O, y sobre todo la del segundo cuadrante, ¿no es cierto? Que son importantes y no urgentes, que te van a evitar, digamos, los problemas en el futuro. Y Evitar créeme que la mayoría de las personas viven en un Q1, o sea, o dejan las cosas para el final, o están en el Q4 o en el Q3, ¿no? Entonces, los Q2, como no son urgentes, por ejemplo, quiero mejorar los procesos de ventas de mi empresa, porque tú sabes que estás teniendo problemas, pero como no es urgente, no lo haces, y por no hacerlo sigues teniendo problemas, y sigues teniendo urgencias, y sigues viviendo en estrés, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, uy, qué flojera tener que delegar, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que tomarme un tiempo para enseñarle al otro cómo lo tiene que hacer, ¿no? Cuáles son los recursos, pero después nos ahorramos un tiempo enorme porque ya hemos delegado esa tarea que no es tan estratégica para nosotros dedicarlo a qué? A los Q2, justamente a lo más importante, al por qué te contrataron en tu empresa. Entonces, si esto lo relacionamos a la ley de Pareto, ¿no? El 80-20, y esto lo vamos a administración del tiempo, diríamos que el 20% de las tareas producen el 80% de los resultados. ¿Y cuál es la clave? Es saber identificar cuáles son esas tareas. ¿Cuáles son esas tareas que si tú las haces serías considerada una persona eficaz en tu puesto de trabajo? Y muchas veces no lo hacemos. Estamos metidos, como dices tú, Luis, en las piedritas, ¿no? En las cosas que no son importantes ni siquiera urgentes. Por eso es importante poner las piedras, o sea, poner en la planificación las piedras grandes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo por hábito poner 3 actividades importantes y no urgentes todos los días, 3, nada más. Y lo voy teniendo, entonces voy avanzando y voy avanzando en el mediano plazo, porque si no, te ahogas, ¿no es cierto? El otro tema que te habías dicho que es un tema importantísimo, que es el tema de delegar, ¿no? Explícales a nuestros alumnos, a nuestros amigos que nos siguen, el poder del empowerment. Está claro que tú al empoderar a tu gente vas a tener miedo, vas a tener tiempo, perdón, para poder hacer aquello en lo cual te contrataron, lo que es tu misión, lo que es tu propósito esencial. Pero también está claro que todas las personas tienen habilidades distintas y actitudes, niveles de actitudes distintas, ¿no? Y no puedes poner a todo el mundo en un mismo saco. ¿Qué nos dirías sobre la técnica del empowerment que no todos las aplican adecuadamente y para mí es una de las claves por las cuales tú puedes facultar efectivamente a la gente? Totalmente de acuerdo. Primero que hay que diferenciar lo que es delegar de empoderar, ¿no? Cuando yo delego, le digo a la persona exactamente qué es lo que quiero que haga, cómo quiero que lo haga, dónde lo quiero que haga. En cambio, cuando tú empoderas, tú simplemente le dices cuál es el objetivo y dejas que la persona tome su propia ruta. Quizás es mejor que la tuya, ¿no? Entonces, no todas las personas están listas para ser empoderadas. Y es algo que a veces los gerentes se confunden y dicen, ah, qué listo, esto qué bonito de empoderar, empodero, ¿no? Y yo me voy a mi casa. No. Entonces, yo sugiero que lean Liderazgo Situacional de Hershey Blanchard, ¿ya? Ya debe tener como 100 años, Henry, que Blanchard es espectacular. Ya, pero Es coméntanos un poquito, espectacular. coméntanos un poquito el tránsito, ¿no? De tú ser delegativo o directivo a empoderar. Hay un tránsito ahí, ¿no es cierto? Sí, porque Lo que nos habla normalmente, Blanchard, ¿no es cierto? claro, Y normalmente para obviamente, y esto, obviamente a cada persona la tienes que chequear en qué parte, cuál es su nivel de desarrollo en cierto tipo de actividades. Vale decir, por ejemplo, yo puedo ser muy bueno en ventas, pero muy malo administrando mi cartera de clientes, por decirlo un caso.
Explícanos un poquito, ¿cómo, Eso también es de fundamental acuerdo lo a tu que acabas de experiencia? decir, porque muchas veces creen que yo tengo que empoderar a la persona en todo. No, allá te voy a empoderar, es como darte todo a mí. No, Ese es un buen uno punto, ¿ah? empodera en ciertas tareas, ¿no? Por eso yo Solo para cortarte para este tema, ¿no? Y eso es una creencia biológica. A menudo creemos que una persona que es buena en algo es buena en todo. No, no lo es. No lo es. No es buena no, en todo. total. Sigue, por favor. Sigue. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando uno empodera, empodera en una función. Ah, ya, por ejemplo, a este vendedor para el manejo de opciones, este para prospectar o este para esta labor. O sea, no es que estás empoderando para todo, ¿no? Entonces, y justamente para poder empoderar, tú tienes que ver si la persona lo puede hacer, uno, y si lo quiere hacer. Dos. Si lo puede hacer, tiene que ver, ¿no? Con tu estilo directivo, justamente que es el primer, ¿no? La primera faceta de Hershey Blanchard, donde tienes que orientarte a la tarea, ¿no? Decirle qué tiene que hacer, cómo, cuándo, dónde, cuáles son las funciones, cuáles son sus equipos, etcétera. Entonces, en ese momento, yo no voy a empoderar a esa persona en nada, porque la persona o acaba de empezar, o se han producido tantos cambios que para él es una nueva función que nunca ha asumido, entonces no puedo empoderarlo, ¿no? Luego ya si viene la siguiente etapa, donde no solo te tienes que enfocar en la tarea, sino también darle apoyo, escucharlo, darle feedback, retroalimentación, hacerle seguimiento, cómo lo estás haciendo, porque no simplemente yo empodero y ya chao, me desaparezco, no, tengo que estar presente, ¿no? Quizás yo hago, tú me miras, y ahora tú haces y yo te miro, ¿no? Luego ya viene la tercera etapa, y para eso yo sugiero que esta herramienta, ¿no? La utilices con tu equipo de ventas, y cuando tengas que empoderar, ubiques a cada uno de ellos dónde están, para que tú sepas cuál es el estilo de liderazgo que tienes que tener con cada uno de ellos. Porque muchas veces en la tercera etapa, que es la de apoyo, ¿no? Tienes personas que saben perfectamente todo el proceso de ventas, pero a la hora de la hora no están cumpliendo con sus resultados. Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí te toca otro estilo de liderazgo, es enfocarte en no en el orientación a la tarea, sino en la orientación a la persona. Darle feedback, motivarlo, escucharlo, ver qué le pasa, ¿no? Y finalmente, recién en la última etapa, es donde la persona sabe lo que tiene que hacer y encima está motivado, es ahí recién lo empodero, ¿no? Por eso uno tiene que ver que tienes que adecuar tu estilo de liderazgo a las necesidades de tu equipo, y hoy en día inclusive se habla de liderazgo one to one, uno a uno, ¿no? Para ver qué hacer con cada uno de ellos. Perfecto. Muchas gracias, estimada Paola. Ha sido un gran gusto conversar contigo. Muchas gracias por los aportes que has dado y esperemos vernos en una nueva oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Lucho, a ti, encantada.